Entonces, jóvenes, llegó, jóvenes, ¿a dónde? A las costas del Brasil. ¿Quién va a llegar a las costas del Brasil? Estamos hablando del que descubrió Brasil. Pedro Álvarez Cabral. Descubre, jóvenes, las costas de Brasil. Y así, jóvenes, la mejor colonia, la más importante colonia que tuvo Portugal en América del Sur va a ser Brasil. Y acuérdense, jóvenes, que después de la independencia de América, Portugal, el príncipe Pedro II va a tomar el poder en Brasil y se va a crear el Imperio Brasil después de su independencia, ¿no? Los únicos países que fueron imperio después de su independencia fue Brasil, jóvenes, para que vean. Eso hay que tomar muy en cuenta, jóvenes. Acuérdense que en el pleno siglo XIX estaban dando las invasiones napoleónicas. Napoleón quería castigar a Portugal. Ya, acuérdense de eso. Que vamos a retomarlo más adelante. Entonces, jóvenes, eso fue en 1500. ¿Qué ocurrió en el año de 1508? En el año de 1508, jóvenes, Juan Ponce de León descubre, jóvenes, la Florida. Ya se te preguntan, y jóvenes, ¿cuál fue el descubrimiento, ¿no? Que se tuvo las primeras noticias del Tahuantinsuyo? Gracias a ese viaje, jóvenes, se descubrió nuestro océano Pacífico. ¿De qué viajero estamos hablando? Del viajero de 1513, jóvenes, que llega a nuestro mar, que él lo llamó, jóvenes, el Mar del Sur. Estamos hablando ¿de quién, jóvenes? Estamos hablando de Vasco Núñez de Balboa, jóvenes. Acuérdate de Rocky, ¿no? ¿Ya? Vasco Núñez de Balboa, jóvenes, que descubre el Mar del Sur, jóvenes. ¿Ya? Él lo llama el Mar del Sur. ¿Y quién lo llama, jóvenes, el Océano Pacífico? El que dio la primera vuelta al mundo, jóvenes. Yo te pregunto, jóvenes, ¿quién dio la primera vuelta al mundo? O sea, la primera circunnavegación, si también te preguntan así. ¿Quién lo hizo? Hernando de Magallanes. Tú me dirás, profesor, ¿en qué año? En el año de 1519 hasta el año de 1522, jóvenes. ¿Ya? 1519 hasta 1522, jóvenes. Hernando de Magallanes va a dar, jóvenes, la primera vuelta al mundo, ¿no? Llaman a los jóvenes la primera circunnavegación. La primera circunnavegación. Y hay que acordarnos, jóvenes, que él pide permiso al rey de España para hacer la primera vuelta al mundo. ¿Cómo se llamó ese permiso que le dieron, jóvenes, para dar la primera vuelta al mundo? Se le conoce, jóvenes, como la capitulación de Valladolid. Lo dio, jóvenes, el primer rey Habsburgo que nos gobernó desde España. Estamos hablando de Carlos I de España y también V de Alemania, pero no lo tienes que llamar Alemania, tienes que llamarlo según la época. Le llamaban Carlos V del CIR, del Sacro Imperio Romano Germano. Los jóvenes, ese es el nombre correcto de la época. Entonces, jóvenes, él le dio el permiso a Magallanes para que diera la vuelta al mundo. Pero, jóvenes, Magallanes no lo va a terminar. Lo termina su discípulo porque él muere, Sebastián Elcano. Ya, jóvenes, y él le pone el Océano Pacífico.
a nuestro mar, jóvenes. En 1508, jóvenes, ¿qué ocurre? Juan Díaz Solís. Juan Díaz Solís, jóvenes, descubre la desembocadura del río Amazonas, del río de la Plata. Yo te pregunto, jóvenes, hoy en día, ¿dónde queda el río de la Plata? Argentina, no me vas a decir, profe, Argentina. Y por último, jóvenes, tenemos en 1542, se descubrió, jóvenes, uno de los ríos más caudalosos y grandes que tiene el Perú. Estamos hablando del río Amazonas, que fue descubierto por ¿quién? Por Francisco de Orellana. ¿No, jóvenes? En el mismo año, jóvenes, que se crea oficialmente el Virreinato del Perú, en 1542. Francisco de Orellana descubre el río Amazonas. Entonces, jóvenes, con esto, jóvenes, acabamos, jóvenes, los grandes navegantes que se graduaron de esta escuela, ¿no?, de navegación. Gracias a quién? A Enrique el Navegante, jóvenes. Con esto acabamos el proyecto portugués y pasamos al proyecto español. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer el siguiente proyecto, jóvenes. Yo te dije que los españoles fueron los segundos en independizarse en la reconquista, española, jóvenes. Ya en la batalla de Covadonga y de Nueva Granada se puso fin, jóvenes, a esta guerra donde España pudo predominar la península ibérica, una parte de la península ibérica que es Hispania. Entonces, jóvenes, ¿quién va a ser el impulsor del proyecto español? No va a ser un español, ¿no? Otros dicen que es de Génova, otros plantean que no lo es, pero oficialmente se dice que es de Génova. Estamos hablando de Cristóbal Colón. Otros mencionaban, jóvenes, que Cristóbal Colón, como habían varios que estaban en contra de las ideas que decía Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón, jóvenes, con los aportes de Copérnico y de Galileo, mencionaba que la Tierra no era el centro y que la Tierra no era plana. Entonces, tú decirle eso a los miembros de la Iglesia Católica, decirle, jóvenes, a los sabios de España, de la Universidad de Salamanca, era contradecirles a su sabiduría. Entonces, por eso trataron de hablar mal, ¿no?, de Cristóbal Colón, para que le quiten el permiso y decirle que él era judío y no cristiano. Pero, jóvenes, su mismo nombre lo dice. Cristóbal, Cristo, es un nombre, jóvenes, que se escribe también así en latín, ¿no? Siempre, jóvenes, los españoles en sus libros, en sus escrituras, escribían de esa manera, ¿no? Pongamos, ¿no? Así, este es Cristóbal, ¿ya? Esto significa Cristo en el nombre de Dios, ¿ya? En todo documento español de la época del virreinato siempre va a haber esto, en el nombre de Dios, ¿no, jóvenes? Entonces, Cristóbal, el enviado del Señor, el enviado de Dios. Entonces, su nombre más santo, pues, ¿no? Para decir que no es católico, ¿no? Entonces, jóvenes, Cristóbal Colón, jóvenes, con los aportes de Marco Polo, ¿no?, con su obra el Segundo Milenio, o también llamado el Libro de las Maravillas, de Pierre Angeli, con su libro El Imago Mundi, con el primer mapa del mundo, entre otros, jóvenes, se va a guiar, ¿no?, de cómo llegar a la extensión del Asia, porque Cristóbal Colón, joven, no pensaba que este era un nuevo continente, sino era la extensión del Asia. Como te expliqué la semana pasada, jóvenes, para el mundo europeo del siglo XV solo había 3 continentes: Europa, Asia y África. No existía América, jóvenes. Era la triada, todo lo veían en 3 por la Santa Trinidad. Todo es una explicación bíblica, por si acaso. Entonces, jóvenes, Cristóbal Colón, ¿no?, su nombre genovés se llamaba Crisóstomo Colombo, ¿no? Cristóbal Colón, jóvenes,
es un nombre que no ves, Crisóstomo Colombo, pidió apoyo político a quiénes, jóvenes. Tú me vas a decir, profesor, pidió apoyo político, jóvenes, a los reyes católicos. ¿Sí? Le pidió apoyo a los reyes católicos, pero ellos no fueron los primeros que le pidieron apoyo, por si acaso. Cristóbal Colón, jóvenes, propuso su proyecto primero al rey Juan II de Avis, no le aceptó. El rey de Inglaterra, Enrique VII, tampoco aceptó el proyecto de Cristóbal Colón. Fue a España y los reyes católicos tampoco le aceptaron su proyecto porque estaban en una guerra contra los árabes, contra los moros. Entonces, después de que los reyes católicos hayan vencido la guerra, van a aceptar el proyecto de Cristóbal Colón. ¿Quiénes son los reyes católicos? Estamos hablando de Isabel de Castilla, y de Fernando de Aragón, jóvenes. Castilla y Aragón, jóvenes, eran los reinos más importantes y poderosos de esta época, pero Castilla era más poderosa. Por si acaso, la que ponía todo el orden no era Fernando de Aragón, que era llamado el católico, ¿no? De católico no tenía nada, ¿no? Porque vivía una vida pagana. Pero Isabel era la que le ponía las reglas, por si acaso, ¿no? La reina Isabel de Castilla. Y con la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón van a firmar, jóvenes, un permiso que le da a Cristóbal Colón para sus viajes de exploración. ¿Cómo se llama ese permiso? Se le conoce, jóvenes, como la capitulación de Santa Fe. La capitulación de Santa Fe, que se firmó, jóvenes, en 1492, de las cuales, jóvenes, a Cristóbal Colón le daban el 10% de todo lo que descubriese. También, jóvenes, ¿no? Podía nombrarse virrey, almirante, ¿no? Alguacil mayor de las tierras que conquistasen. Entonces te preguntan en tu examen, ¿quién es el primer virrey de América? Sin duda tienes que marcar Cristóbal Colón, jóvenes. Cristóbal Colón, jóvenes, fue el primer virrey de América. Lo dice en la capitulación de Santa Fe, el permiso que le dieron los reyes católicos para que descubriesen, ¿no? su viaje de exploración. Y lo otro, jóvenes, ¿no? Apodarse el nombre de Don, ¿no? De las tierras que conquistasen le llamaban Don Cristóbal Colón, ¿no? Los jóvenes. Entonces, estos eran los principales acuerdos de la capitulación de Santa Fe. Pero, jóvenes, ¿cuál era el objetivo de Cristóbal Colón? El objetivo de Cristóbal Colón, jóvenes, era llegar a las Indias. Así llamaba, jóvenes, llegar a las nuevas Indias, ¿no? Llegar a las Indias por el occidente del Pacífico. Ya, llegar a las Indias por el occidente del Pacífico, partiendo, jóvenes, de sus viajes, ¿no? De Puerto Cádiz, Palos, Cádiz, ¿no? Parte Cristóbal Colón y llega, jóvenes, ¿a dónde? La primera ciudad española, ¿no? Llega a Haití, que la llama La Española, donde ahí funda, jóvenes, la ciudad de Isabela, la primera ciudad fundada, jóvenes, en América, en tierra firme. Ya, jóvenes, disculpen, en América, ¿no? Luego Guanajaní, que es el jóvenes, ¿no? Le pone San Salvador, entre otras, jóvenes, que le va cambiando los nombres, ¿no? Llegando hasta el mar del Caribe. Entonces, eso hay que entender.
Los jóvenes, el objetivo de Cristóbal Colón era llegar a las Nuevas Indias, que era América, ¿no? Que él no desconocía esta parte. Se le llama América, jóvenes, porque Américo Vespucio va a decir que no es la extensión de las Indias, del Asia, sino es un nuevo continente. Por eso se llama, en honor a él, América, este continente, jóvenes. Pero ¿quién financió todos los gastos, jóvenes, de Cristóbal Colón? El financista fue, jóvenes, Juan de Santangel. Y también Francisco de Pinelo, ¿no, jóvenes? Y es curioso, jóvenes, porque Juan de Santangel era judío. Saben que los judíos eran buenos, tenían bancos, ¿no? Eran grandes comerciantes. Pero, jóvenes, los españoles en la guerra de reconquista española expulsaron a los judíos y a los árabes, a los moros. Es algo paradójico, ¿no? Pero un judío financia los gastos de un español que lo quiere expulsar, ¿no? Entonces, jóvenes, es algo paradójico, pero así es la historia, ¿no? Entonces, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar. En la descripción del video voy a dejar, jóvenes, la tarea que se debe de realizar. Nos vemos hasta la siguiente clase, jóvenes. Cuídense mucho.